Buenas tardes. De nuevo, continuamos con el ciclo de clases, charlas, conferencias sobre los neandertales y su mundo. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con un conferenciante también de excepción, Carles Lalueza Fox. Actualmente Carles es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona desde el año 22, si no me equivoco. Pero previamente fue profesor de la Universidad de Barcelona, donde estudió biología y se doctoró también en biología. Y es también profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en su formación postdoctoral pues ha trabajado intensamente en las universidades de Cambridge y de Oxford, fundamentalmente en Inglaterra y en otros muchos centros. He dicho que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Biología Evolutiva, que es un instituto compartido entre el CSIC y la Universidad Pompeu Fabra. El currículum de Carles Lalueza es muy extenso. Es muy extenso y es voy a utilizar un término que no me gusta nada, pero que creo que en este caso se aplica, que es un currículum de excelencia. El concepto de excelencia en ciencia, a mí particularmente, otro día lo discutimos, no, pero en este caso creo que tiene sentido. Carles ha publicado infinidad de trabajos en las revistas más prestigiosas del mundo, relacionado con diferentes temas, en principio de su trayectoria profesional, relacionado con la antropología física, y después abordó el campo de la paleogenética, y es ahí donde más trabajo y más resultados científicos de primer orden ha conseguido. Empezamos a estudiar el genoma, aspectos relacionados con el genoma neandertal, con los primeros restos de ADN antiguo que Carles pudo recuperar en los fósiles del Sidrón. A partir de ahí, él desarrolló su extensa carrera relacionada con este tipo de ADN antiguo, pero previamente había trabajado en otros grupos biológicos, y en los últimos años está bastante centrado en una nueva corriente que se está desarrollando, que es verdaderamente interesante, que es el estudio del componente genético o el despliegue genético de determinados grupos o civilizaciones o culturas más limitadas, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Además de esas publicaciones de índole estrictamente científica, Carles ha publicado bastantes trabajos de divulgación en libros como el primero que publicó, al menos que esté conocido, Mensajes del pasado, Razas, racismo y diversidad, Dioses y monstruos, El color bajo la piel, Genes de Neandertal, Cuando éramos caníbales, Palabras en el tiempo, Genes, reyes e impostores, La forja genética de Europa y un largo etcétera. Y por eso, por algunos de estos trabajos, de estos volúmenes, pues ha recibido premios como el Europeo de Divulgación Científica o el de Literatura Científica de la Fundación Catalana de la Recerca, el ensayo Esteban de Terreros o ganador del premio Prismas de la Casa de las Ciencias de La Coruña, entre otros muchos que no repito para no aburrir. En definitiva, Carles es un experto en diferentes ámbitos en el mundo de la paleogenética, de los genes antiguos, de la paleogenómica, y hoy nos va a hablar del mundo que nos ocupa, el mundo neandertal y sus aledaños. Seguro que hace mención a los denisovanos. Y Carles, cuéntanos cosas. Bueno, gracias Antonio por esta presentación, y también estoy muy contento de volver a estar en esta sala, que siempre está llena, es un sitio fantástico. Precisamente con Antonio estábamos hablando hoy que este año se cumple 20 años de la primera recuperación de ADN mitocondrial de un neandertal ibérico, del Sidrón. Es bastante curioso cómo pasa el tiempo. Y sin embargo, lo que voy a contar en realidad está más bien circunscrito a descubrimientos de los últimos 10 años, porque lo que ocurrió entre
este primer estudio del sidrón y lo que estamos haciendo ahora es el desarrollo de unas técnicas de secuenciación que se denominan de secuenciación de segunda generación, que antes no estaban disponibles y que empezaron a desarrollarse diferentes compañías privadas a partir del 2008 y que se implementaron para la comunidad científica a partir del 2010-2012, ¿no? Por tanto, lo que voy a explicar hoy, que veréis que es un panorama un poco heterogéneo de todo lo que se puede saber a través de la genética de nuestros primos neandertales y también denisovanos, es un desarrollo relativamente reciente de la ciencia. Esta fotografía, ahora me la estaba mirando, en realidad soy yo en la cueva Simaña, que es una de estas cuevas que ha estado trabajando Antonio recientemente en el norte de Barcelona, en el parc de Sant Llorenç del Munt. Y lo estaba mirando porque, aunque no se me ve, pero llevo una mascarilla, porque durante la pandemia, durante el confinamiento, nos dejaron salir un día hasta los límites de la comarca y esto está en el Vallès Occidental y por tanto pues, fui a esta cueva yo solo, con la mascarilla puesta, lo cual es un poco extraño. Y eso nos da un poco una idea de esta capacidad que tenemos de olvidar el pasado, incluso el pasado reciente. Diría que la mayoría de nosotros tenemos esta idea de la pandemia, al menos de este confinamiento que hace ahora 5 años, como algo que hemos dejado atrás. Y el pasado, esta concepción, esta idea del pasado, es extraña, es ambigua. No sabemos realmente cómo aprender el pasado, cómo considerarlo. Lo que permiten estas técnicas es una visión nueva del pasado, una visión completamente independiente de otras disciplinas que tradicionalmente se han encargado de explorar el pasado de la humanidad. No sé cómo pasar las diapositivas. No tengo ninguna. No. ¿O aquí? No, porque no consigo. Vale. Por tanto, creo que el interés principal de los datos genómicos es, yo lo compararía un poco cuando en los años 50 se empezaron a desarrollar las técnicas de datación con el radiocarbono, con el carbono 14, es decir, un punto de vista independiente de los otros puntos de vista más tradicionales, desde la arqueología o desde la morfología, que además es increíblemente potente porque la cantidad de datos que se generan es masiva, es decir, podemos llegar a generar los genomas completos de personas que vivieron en el pasado. Para poner en contexto qué es el estudio, vamos a decir así, clásico del pasado, una serie de ideas que creo que todos estaremos de acuerdo. El registro fósil, que es en el que nos basamos, es incompleto, es fragmentario, puede ser contingente en el sentido de que un mismo fósil puede ser interpretado de formas distintas por diversos investigadores. Esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, en lo cual ha habido muchas controversias científicas sobre qué significaba un determinado fósil o una determinada morfología. Hay problemas también con la definición, desde luego la definición biológica de especie. No creo que pueda ir mucho en este sentido, pero a medida que tenemos datos genéticos en una profundidad temporal, las definiciones de especie que estaban diseñadas desde un punto de la biología como, vamos a decir así, entidades que existían solo en el presente, se convierten en problemáticas. Desde luego también una problemática propia en cuanto a la definición paleontológica de especie, pero tampoco voy ahora pues, a entrar allí. Pero me interesaría también enfatizar esta problemática en cuanto a la definición biológica.
Como sabéis, la definición biológica de especie es que es un grupo de individuos que se reproducen entre sí, pero que no se reproducen con otros, con otra especie, con otro colectivo. Pero claro, lo que nos estamos encontrando es que a medida que retrocedemos en el tiempo y tenemos datos genómicos, encontramos que lo que nosotros pensábamos o que algunos habían definido como especies humanas distintas, pues se han entrecruzado en el pasado, en diversos momentos, en diversas zonas, con diversas intensidades, etc. De manera que en realidad parece ser un fenómeno prevalente. Y entonces la definición de especie se convierte en una definición utilitaria, porque la necesitamos, pero sin duda subjetiva. Finalmente, lo que voy a explicar, como he dicho, pues es la revolución que representan las técnicas que llamamos ómicas, que puede ser paleogenómica, paleoproteómica, paleoepigenómica, y que nos dan una visión distinta del proceso evolutivo. Esto es solo para situar el debate de cómo eran los neandertales antes de tener los datos paleogenómicos. Y como veis, los neandertales, su imagen, su interpretación ha ido evolucionando a pesar de que ellos ya no evolucionan, sino que están extinguidos. Claramente lo que ha evolucionado es nuestra concepción de cómo eran ellos y también en realidad nuestra concepción, creo yo, sobre el significado de la diversidad humana. Lo que tenéis a la izquierda abajo es una representación de principios del siglo XX, por tanto una representación que tiene más de 100 años, donde veis un neandertal primitivo, cubierto de pelo, con un garrote en la mano, acechando detrás de una esquina, esperando allí para robar la cartera. En los años 50, a la izquierda arriba, el neandertal sigue teniendo un aspecto brutal, diría, sigue teniendo un garrote también, es interesante. Algunas concepciones erróneas de su morfología, como por ejemplo las piernas así torcidas, como se pensaba, o que no tenían el cuello como nosotros, ¿no? Aparece un poco un entorno familiar, que eso siempre ayuda a humanizar a cualquier reconstrucción. En los años 80, abajo a la derecha, este entorno familiar pues, se ha hecho prevalente, en el cual pues, vemos a chicas jóvenes, vemos un niño que pone las manos, supone que en la espalda del padre, parece que estén hablando. Es decir, el neandertal, hay un niño pequeño también. El ambiente es más idílico, ¿no? Un poco de picnic. Es decir, el neandertal ha ido evolucionando, ya no es esa bestia primitiva, sino que se está convirtiendo en algo muy parecido a los humanos, y cuando vamos arriba a la derecha, en los años casi finales del siglo XX, el neandertal, pues que también ya sigue apareciendo con un niño, ahora ya es inevitable, pues como veis, prácticamente se parece a gente como nosotros, ¿no? En mi opinión, probablemente se ha ido en este sentido el péndulo, ¿no? de querer demostrar que eran muy parecidos a nosotros, pues se nos ha ido de la mano, y ahora pues ya tenemos un neandertal que podría estar sentado en esta sala con el niño, ¿no? Pero esto lo que nos demuestra es esta dificultad que tenemos de concebir un grupo, no voy a llamarle especie porque he dicho que esto es subjetivo. No creo que fuera una especie, podemos llamarlo una población, un grupo, un linaje humano, al mismo tiempo parecido, pero claramente distinto de nosotros. Esta dificultad la tenemos obvia por el hecho de que de todas las especies, grupos, linajes de humanos que había en el pasado, y en algunos momentos seguramente había media docena en diferentes sitios del mundo, claramente diferenciados, somos los únicos que hemos llegado hasta la actualidad, y por tanto nos cuesta mucho, o probablemente es imposible, hacer este ejercicio de imaginarnos otra humanidad, una humanidad alternativa. Cuando vamos al registro fósil encontraremos muchas reconstrucciones de estas con los nombres de especies y de géneros que los paleontólogos pues, han ido nombrando
Esto ya tiene unos años y digamos, la tendencia siempre es a nombrar más especies y más fósiles, por tanto tendríamos esto un caos aquí de géneros, de especies, de formas distintas, en las cuales es difícil de saber cuáles son sus relaciones evolutivas, sus relaciones de ancestro-descendiente, que es lo que nos interesan para interpretar el proceso evolutivo. Probablemente esto es igual en la rama del chimpancé y del gorila y del bonobo, probablemente también tienen una historia compleja. Lo que pasa es que no la conocemos desde un punto de vista del registro fósil, pero recientemente se ha visto, por ejemplo, que en el pasado hubo entrecruzamientos entre bonobos, entre antepasados de los bonobos y antepasados de algunas subespecies de chimpancé. Por tanto, nuevamente, a medida que tenemos datos genéticos, lo que vemos es que la historia evolutiva es mucho más compleja y mucho más entrecruzada de lo que nos imaginábamos. En el caso del ser humano, lo que me interesa poner de manifiesto, sea cual sea, si estas especies son reales o son aceptadas o son controvertidas o son discutidas o si aparecen nuevas, que hay de nuevas, ya veo que faltan algunas, pues que el proceso evolutivo humano es un proceso complejo, un proceso ramificado sin duda, y un proceso en el cual de entrada tenemos una dificultad interpretativa si no tuviéramos datos paleogenómicos, porque lo que nos encontraríamos es que estaríamos comparando los genomas de Homo sapiens, nuestros genomas, con los genomas de los chimpancés y de los bonobos, nuestros parientes vivos, cuyos linajes se separaron hace unos 6 o 7 millones de años. Y por tanto esta comparación con que han ocurrido tantas cosas, probablemente en las dos ramas, ya digo, pero claramente en la rama nuestra, esta comparación se hace muy difícil. Lo que nos proporciona el genoma del neandertal y también el genoma de los denisovanos, que después hablaré de los denisovanos, es al menos tener en este último medio millón de años, quizá un poco más, unas referencias genéticas que nos permiten interpretar de forma más correcta al menos esta última parte del linaje de los humanos desde que se separaron de los chimpancés. Por tanto, de estos 6 o 7 millones de años, al menos el último medio millón de años, quizá el último 10%, puede ser más fácilmente entendible gracias a los datos genómicos. Otra cosa que me interesa resaltar, y esto es interesante por lo que veremos después a nivel genético, es que los neandertales vivían en un clima claramente más hostil que el que tenemos en Europa o en la Eurasia actual. Esto también nos cuesta mucho de visualizar, especialmente porque estamos en pleno cambio climático y hoy, pues aquí en Madrid ha llegado el verano, parece, en Barcelona creo que llega mañana, y entonces cuando hablamos de que era un sitio, no sé si decir horrible, pero desde luego no era un sitio agradable para un hominino pues, vivir, nos cuesta también de visualizar. Esta es una reconstrucción de un máximo glacial, como sabéis, en los últimos centenares de miles de años. El mundo se ha visto alternado por periodos de gran frío que se llaman máximos glaciales y periodos más cálidos, que en algunos casos podrían semejarse un poco a los actuales. En algunos casos esta sucesión es muy rápida, por lo que interpretan los geólogos, incluso casi en el rango de una vida humana, lo cual debía ser sorprendente para esta gente, pero claramente en general era el clima más frío, hasta el punto de que todo el continente estaba cubierto por grandes masas de hielo y lo que no estaba cubierto por hielo pues era una tundra parecida a la que encontramos ahora a niveles subárticos, ¿no? Eso significa, entre otras cosas, que los neandertales claramente estaban adaptados a unas condiciones de vida muy duras, unas condiciones frías, probablemente dietas muy carnívoras por las mismas circunstancias, y que por tanto ellos tenían una adaptación a estas condiciones que nosotros, los humanos modernos, que somos al fin y al cabo el producto de una salida reciente desde el continente africano, pues obviamente no estábamos adaptados, ¿no?
Esta es una pequeña tabla de, vamos a decir así, el récord de conservación de material genético recuperado en el registro fósil, y he resaltado 3 hitos, digamos. Cima de los huesos en Atapuerca, que tiene una datación que podría estar cercana a los 400.000 años. Ahora como hominino, digamos, es el resto más antiguo del cual se ha podido recuperar material genético. Después, hace unos años, se recuperó el genoma de un caballo de 700.000 años de Alaska, y hace un año o así unos amigos de Estocolmo recuperaron genomas de mamuts que podrían estar datados en 1,3 millones de años. A veces las dataciones en estas zonas así de permafrost son bastante complicadas. Podría ser de entre 1,1 o 1,3 millones de años. Y por tanto son los restos más antiguos que han dado datos genéticos. Sin embargo, eso no da esperanzas de poder retroceder en el tiempo en cuanto a los homininos. Sencillamente no vamos a encontrar en el norte de Siberia un humano congelado de hace 1 millón de años. Son unas condiciones de conservación excepcionales en un entorno excepcional, muy interesante, obviamente, porque se pueden reconstruir los procesos evolutivos de megafauna, como en este caso, pero, en mi entender, difícilmente vamos a ser capaces de retroceder mucho más en el tiempo en el caso de los humanos, de los datos genéticos sobre los humanos. Y no es porque las técnicas puedan mejorar, sencillamente lo que ocurre con el material genético es que se va degradando, se va fragmentando, y a partir de un cierto nivel de fragmentación no puedes reconocer si una secuencia de ADN pertenece a un humano o a una bacteria. Simplemente la lanzas contra una base de datos y da pues, que puede ser cualquier cosa. Sencillamente este es el problema de conservación al cual nos enfrentamos. Bueno, nada, volviendo a los problemas, a pesar de que ahora lo que voy a contar son varios genomas neandertales y denisovanos recuperados en los últimos 10 años, en realidad no todo es posible y, de hecho, la inmensa mayoría de restos neandertales siguen sin tener ADN recuperable. Eso es lo normal. No sé cuántos genomas hay ahora en el mundo, parciales o medio completos, pero seguramente serán cerca de una docena. Y la mitad procedentes de zonas de Siberia. Por tanto, los neandertales seguirán siendo escasos en cuanto a datos genéticos. Hay varios problemas técnicos, no voy a insistir. Uno es la contaminación. A veces nuestro ADN, como veréis, es muy parecido al de los neandertales, por tanto hay que ir con cuidado a la hora de manipular estos restos. Esta foto que veis a la izquierda abajo es un protocolo que desarrollamos precisamente en la cueva del Sidrón. Fue un poco una idea de trasladar el laboratorio a la cueva, obviamente muy difícil de llevar para los arqueólogos, pero teníamos la ventaja de que en aquel momento en el Sidrón había una gran acumulación de huesos neandertales, por tanto no era un yacimiento tradicional neandertal donde a lo mejor puedes estar 10 años excavando y un día encuentras un diente, ¿no? Entonces no significaba que los arqueólogos tuvieran que ir vestidos así durante una década. Después hay una baja eficiencia. La mayoría de las secuencias que obtenemos de un resto neandertal no son las secuencias del propietario, sino son secuencias que denominamos ambientales. Es decir, tenemos que imaginarnos los huesos como un pequeño ecosistema que ha sido colonizado, sobre todo por bacterias. Algunas deben ser bacterias que viven en el suelo, pero que no conocemos porque precisamente no las podemos cultivar, no sabemos bien qué hacen. Algunas pueden ser bacterias antiguas, otras pueden ser estas comunidades bacterianas sin describir. En realidad, si el mundo eucariota todavía tenemos muy pocos genomas hechos de todas las especies que hay, imaginaos el mundo procariota, que es absolutamente desconocido. Pues lo que ocurre es que cuando secuenciamos, en muchos casos lo que obtenemos es básicamente este ADN ambiental y entonces hay que secuenciar miles de millones de secuencias para obtener
algunas que sean neandertales. En este hueso que veis a la derecha arriba, este porcentaje que os pone en los diferentes agujeritos que le han hecho a este hueso, que es un hueso de Croacia, de Vindija, es el porcentaje de secuencias neandertales que han aparecido. Y como veis, empiezan pues, arriba, pues 1,7, 0,9, 1,6, 1,8. Llega un momento en que encuentran valores de 4%. Eso significa que secuencias, 100 secuencias, y te quedas con 4. Las otras las tiras. Fijaos que cuando han encontrado una zona con bastante ADN han empezado a hacer las perforaciones más juntas, hasta para aprovechar al máximo. Esto es uno de los huesos con los que se hizo el genoma neandertal en el año 2010, en el cual Antonio y yo estuvimos implicados, y que posteriormente, hace 3 años, le valió al director, el Svante Pääbo, le valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en reconocimiento a lo que representaba este proyecto. Claro, si tenemos genomas neandertales y tenemos genomas humanos modernos, ¿qué podemos obtener? Lo más fácil, a simple vista, es mirar qué genes son distintos entre nosotros y los neandertales. Es decir, genes que hayan sufrido mutaciones, que hayan sido después seleccionadas, una vez las dos ramas, neandertales y humanos modernos, nos separamos. Es decir, serían esta estrellita roja, ¿no? Mutaciones que estuvieran compartidas por todos los humanos modernos y no estuvieran en los neandertales. Se puede hacer al revés también, eso es interesante. Mutaciones que se encuentren solo en los neandertales y no en los humanos modernos, porque esos estarían a la base de las adaptaciones propias de los neandertales. Cuando se publicó el genoma neandertal, claro, lo primero que hicieron los investigadores es buscar estos genes. Pero la sorpresa es que el número de genes que son diferentes entre uno y otro, al lado de las ramas, es muy pequeño, está cerca de 100 genes. Y no solo eso, sino que ha ido disminuyendo, porque a medida que se han secuenciado más humanos modernos y más neandertales, siempre te acaba apareciendo alguien que ese gen que creías que estaba fijado en todos, pues no está en todos, ¿eh? Es decir, que la lista en realidad va como disminuyendo, y este número de genes es extraordinariamente pequeño para las diferencias que observamos a nivel morfológico entre humanos modernos y neandertales. Cuando esto ya ocurrió hace unos 20 años, cuando se secuenció el genoma del chimpancé. Esperaba que se encontrarían muchas diferencias, pero en realidad a nivel de genes se encontraron más bien pocas, quizá cerca de 1000, pero siguen siendo pocas. Y una de las explicaciones es que no solo diferimos en los genes que codifican de proteínas, sino también en mutaciones que hacen que estos genes se expresen más o menos a lo largo del desarrollo embrionario y en diferentes tejidos. Es decir, hay una estructura de regulación del genoma, de cómo este genoma tiene que expresarse para que explican las diferencias finales. Cuando miramos estos genes, ¿qué hacen? Aunque sean 100, ¿qué hacen? Con frecuencia no sabemos qué hace un gen. Esto es un proceso largo de comprensión. A veces es fácil saber o pensar lo que hace un gen, porque cuando un gen no funciona bien, se produce una enfermedad. Y entonces algunos genes llevan incluso el nombre de la enfermedad. Y hay genes que hay un gen que se llama esquizofrenia 1, otro se llama esquizofrenia 2. Se supone que están haciendo alguna cosa que no hacer esquizofrenia, pero se descubrieron en estudios en los cuales se comparaba gente que tenía esquizofrenia con gente que no tenía, y se veían que había diferencias en la frecuencia de este gen. Por tanto, algunas de las cosas que vemos aquí entre neandertales y humanos modernos pues están descritas de esta forma, ¿no? Por ejemplo, adicción al tabaco. Los neandertales tenían un gen que los hacía más adictos al tabaco, pero no fumaban. Tiene que ser algo a nivel cognitivo.
como sabéis, todas las adicciones en el fondo son genes que se expresan a nivel cerebral y que nos actúan a seguir consumiendo pues, la sustancia que sea. Genes relacionados con hipercolesterolemia, hipercoagulación, malnutrición, algunos genes que se expresan en la dermis, no se sabe muy bien qué hacen, y algunos pues también influenciados en determinadas enfermedades y condiciones. Claro, si miramos la lista y vemos algunos de estos genes en que han estado asociados, pues es un poco deprimente. Parece que los neandertales nos estén fastidiando porque hay bastante sobrerepresentación de genes relacionados con problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no?, en los humanos actuales. En realidad es que los genes neandertales estaban pensados para ayudarnos a adaptarnos a las condiciones eurasiáticas, estas condiciones frías de hace 40.000 años. Pero ahora estamos allí en el sofá, con la nevera al lado, pues estos mismos genes muchas veces nos perjudican. No es culpa de los neandertales, somos nosotros que ya no estamos por allí cazando, sino que estamos pues comiendo comida basura, ¿no?, digamos. Algunas de estos genes neandertales tienen también aplicaciones o funciones sorprendentes. Esta la publicó el mismo Svante Pavo durante la pandemia o hace quizá 3 años. Claramente hay un gen neandertal que está implicado en los efectos graves del COVID. Claro, no significa que los neandertales o que nosotros tuviéramos COVID en el pasado, que los neandertales tuvieran, etcétera. Simplemente podía ser algún otro tipo de patógeno que en aquel momento pues ayudaba a tener un gen relacionado con la respuesta, probablemente la respuesta a la inflamación o lo que sea, respuesta inmunitaria, pero que ahora nuevamente pues en esta epidemia pues hemos descubierto que nos perjudicaba. Una cosa curiosa también es que no todas las poblaciones humanas han seleccionado los mismos genes neandertales, sino que hay ciertas variaciones. Parece que algunos han sido más seleccionados en los europeos y algunos otros en los asiáticos. Es decir, que han hecho un poco funciones distintas que han permitido adaptarse a diferentes poblaciones, a diferentes condiciones ambientales. Otra cosa interesante es que si había un gen que nos perjudicaba en el caso del COVID, hay otro gen neandertal que nos ha ayudado a sobrevivir al COVID. Sencillamente estamos en lo mismo. Podría ser que hubiera virus de ARN también, que en el pasado pues ayudaron a sobrevivir a los neandertales y a nosotros quizá, y que sean distintos de los actuales. Una cosa también fascinante es que algunos genes neandertales influyen en el aspecto externo que tenemos. Esto es un estudio con una muestra muy grande en el cual descubren un gen. Los genes tienen estos nombres, ATF3, no sé ahora qué significa, que está relacionado con tener una mayor altura de la cara en los humanos modernos. Por tanto, si decimos que la cara es el espejo del alma, entonces nos miramos al espejo y vemos la cara de un neandertal. Y después, posteriormente, en los humanos modernos, no voy a insistir en esto porque se va un poco de la charla, pero tenemos toda una serie de otros genes que han sido seleccionados más recientemente, cuando los neandertales ya se habían extinguido, y son genes distintos que han sido seleccionados en distintos continentes o en distintas regiones por distintos motivos. Hay muchos relacionados, por ejemplo, con resistencia a patógenos, con genes que te protegen contra la malaria, genes que cambian la pigmentación. Los europeos, por ejemplo, es mucho más reciente de lo que se creía, esta pigmentación clara que tenemos, que ahora nos va fatal con este sol que hace, o otros tipos de genes relacionados con la dieta, por ejemplo, la digestión de la leche en la vida adulta, que es algo que solo podemos hacer algunos europeos, yo a medias,
y algunas poblaciones africanas por distintos motivos genéticos. Dejadme hablar un poco de los denisovanos, porque si los neandertales son estas poblaciones del oeste de Eurasia, no exactamente europeas, porque también hay en el Oriente Medio y en el Cercano Oriente, y llegan incluso casi hasta Siberia, en el este de Eurasia lo que hay es otro grupo humano, llamémosle como queramos. Ella ha dicho que a mí no me preocupa si es una especie, una población, un linaje o lo que sea, que es distinto genéticamente de nosotros y de los neandertales y que conocemos únicamente prácticamente en un yacimiento que se llama Denisova, que ha dado nombre a este grupo de forma informal, porque nunca ha sido descrito taxonómicamente. Por tanto, hablamos de denisovanos desde un aspecto genético. El genoma de Denisova se descubrió a partir de esta pequeña muestra de la falange de un individuo infantil, del extremo proximal de esta falange, que veis esta especie de mosca puesta encima del dedo meñique de esta persona, y que se secuenció el mismo año que se publicó el genoma neandertal, que tardó en hacerse más de 5 años. En cambio, el mismo 2010, con las nuevas tecnologías que se habían desarrollado, en apenas unos meses el mismo Svante Pääbo fue capaz de recuperar el genoma de Denisova y de publicarlo la última semana del año del mismo 2010. O sea que el 2010, desde un punto de vista de la historia de la evolución humana, es un año realmente increíble. Es el año que se publica el genoma neandertal y en la última semana es el año que se publica el genoma de Denisova. Y no hay nada desde entonces, en estos 15 años, que se le pueda acercar en términos de novedad y de importancia científica. Fijaos que es una muestra, en este caso, realmente pequeña, una muestra que no tiene diagnóstico posible. Si no se hubiera recuperado material genético, no sabríamos qué es. Era tan pequeña que cuando me la enseñaron era como una moneda de estas de 1 céntimo de euro o menos. Yo no podía ni cogerla, tenía que llevarla al canto de la mesa. ¿Y qué es lo que nos explica esta muestra? Pues fijaos que lo que encontramos es rastros del genoma de Denisova, de los denisovanos, en poblaciones sobre todo de la zona de Oceanía. Es la gráfica de arriba, donde se muestra en color como más rojo, es donde hay esta ancestralidad denisovana en los genomas de los humanos actuales. Por tanto, se encuentra en Australia, se encuentra en Borneo, en Nueva Guinea. Llega hasta en algunos casos 4,5% del genoma. Y después, cuando miramos en la gráfica de abajo, la ancestralidad de los neandertales se encuentra fuera de África, en toda la gente de Europa, gente de Asia, de Oceanía y también de América, porque al final el poblamiento de América tiene lugar desde Asia en tiempos bastante recientes. En este caso, hasta un 2,5%. Si alguno de vosotros os habéis hecho vuestro genoma en alguna compañía de estas de genética, como la de 23andMe, que presentó suspensión de pagos hace 15 días, pero si os la habéis hecho, os dan vuestro porcentaje de neandertal y además os dicen dentro de todos sus clientes en qué rango estáis situados, si tenéis mucho o menos, etc. En mi caso me dieron un 2,7% de neandertal, situado por encima de la media, porque claro, soy una compañía que tiene muchos clientes afroamericanos y en África no hay genoma neandertal. ¿Por qué no hay genoma neandertal? Sencillamente, como veremos, es porque esto tiene lugar algún tipo de entrecruzamiento en poblaciones que han salido de África y entonces pues no vuelven a entrar, digamos.
Bueno, este es el panorama, un panorama curioso en el 2010, como veis. Por cierto, las poblaciones de Nueva Guinea y aborígenes australianos, tienes este 2,2% de neandertal, 2, algo, más un 4,5% de denisovano, tiene un 7% de ancestralidad de poblaciones distintas de nosotros, de los humanos. Una cosa interesante es que así como nosotros hemos recibido genes de neandertal que nos han ayudado a sobrevivir, o que ahora a veces sean perjudiciales, los denisovanos también han pasado genes a poblaciones humanas actuales. El más conocido es este gen, nuevamente, siento los nombres de los genes, EPAS1, no recuerdo tampoco qué significa, es un acrónimo obviamente, que se encuentra en poblaciones tibetanas y también en poblaciones cercanas como nepalíes y gente de Bután, y que está asociado a una mayor producción de hemoglobina y por tanto les ayuda a estar adaptados a condiciones de altitud. Como sabéis, los alpinistas que quieren subir al Everest o que en realidad quieren subir a alguna montaña más alta de 3.000 metros, digamos, necesitan un proceso de aclimatación que consiste en los que la gente que puede hacerlo en fabricar más hemoglobina porque falta oxígeno. Entonces el cuerpo reacciona fabricando más hemoglobina. Estas poblaciones que ya viven en la meseta tibetana, más de 4.000 metros, y después los Sherpas, por ejemplo, que son los que se dedican ahora a arrastrar a los clientes hasta la cima del Everest, una cosa un poco patética, pues de manera natural tienen esta mayor capacidad de adaptación a la falta de oxígeno que la han recibido de los denisovanos, lo cual es sorprendente, pero claro, al final lo que ocurre es que tanto los neandertales como los denisovanos estuvieron centenares de miles de años viviendo en esas zonas y es probable que estuvieran en el altiplano del Tíbet durante un periodo muy largo de tiempo y en cambio los humanos modernos apenas llevan 40 o 50.000 años en esta región. Por tanto, tiene lógica que los denisovanos tuvieran más tiempo para adaptarse. Este es un panorama simplificado de lo que he estado explicando y de lo que nos ha enseñado el genoma neandertal y el genoma denisovano sobre nuestra propia especie y sobre estos entrecruzamientos que tuvieron lugar en el pasado. Yo creo que la lección más importante de estos genomas es descubrir que estos linajes, estas poblaciones distintas de nosotros, pues se entrecruzaron. Entrecruzarse significa que alguien tuvo que tener descendencia, claro. Y el hecho indica que hubo dos grandes acontecimientos de hibridación, después veremos que ha habido muchos más. Uno con humanos modernos que habían salido de África y neandertales, probablemente en alguna zona del Oriente Medio, que sería el número... No veo ningún número, hay una... donde pone Neanderthal Admixture, y que tuvo lugar hace entre 40 y 45.000 años. Esto se ha podido datar bastante bien por la longitud de los fragmentos neandertales en individuos antiguos. Y eso significa que todo el mundo que pasa por allí, por este acontecimiento, pues tiene en su genoma este 2% de genes neandertales. Y después hay un entrecruzamiento con denisovanos en algún sitio del sudeste asiático, quizá cerca de Borneo, que en aquella época la configuración era distinta porque el nivel del mar estaba más bajo y entonces allí estas islas forman grandes extensiones continentales y por esto los descendientes pues tienen esta señal denisovana. Fijaos una cosa muy interesante, es que el sudeste asiático está muy lejos de la cueva de Denisova. Tenemos los datos genéticos en Denisova, tenemos las huellas genéticas en los humanos modernos en el sudeste asiático y en Oceanía. Claro, eso significa pues que los denisovanos probablemente ocupaban toda esta zona, toda esta área, y eso también significa que debían ser bastante diversos entre sí.
En la izquierda veis el panorama hace unos años, porque después se ha ido todavía complicando más con estos entrecruzamientos entre partes de nuestra especie y estos linajes antiguos. Creo que, con independencia de cómo lo representemos, la lección más interesante es pensar que el proceso evolutivo no es exactamente un proceso de ramificación como nos lo imaginábamos, ¿no? Imaginábamos un tronco en el cual pues, se separa una rama que va hacia los chimpancés, después se separa otra rama hacia los australopithecus, los neandertales, los humanos modernos. Tenemos que imaginarnos un modelo evolutivo mucho más complejo, mucho más dinámico, quizá mucho más fluido, en el cual los diferentes linajes se van entrecruzando cuando se encuentran. Eso no significa que no haya proceso evolutivo, simplemente lo que digo es que la imagen esta arborescente, que es muy intuitiva y que todos tenemos en mente, que podemos comprender, pues en realidad no es así. En el caso de los humanos, en realidad es muy probable que no sea así en ningún caso, porque ahora no solo tenemos genomas antiguos de los humanos, sino que tenemos genomas antiguos de los osos de las cavernas, los leones de las cavernas, osos actuales, etc. Y lo que se ven es hibridaciones también entre lo que considerábamos que eran linajes perfectamente divergentes. Y no solo eso, sino que con el cambio climático lo que ocurre es que las especies se están moviendo. Los osos polares, por ejemplo, están descendiendo porque el hielo ártico está desapareciendo y entonces pues se encuentran con osos pardos y resulta que se pueden cruzar y lo que antes eran dos especies perfectamente separadas, de hecho en algún momento creo que eran géneros distintos, pues ahora resulta que se entrecruzan, simplemente no se entrecruzaban porque estaban en sitios distintos, pero con el cambio climático, vamos a decir, parecido a una migración humana, ¿no? Que sale de África y se extiende por otro sitio, pues resulta que todavía se pueden cruzar. Un apunte para los conservacionistas, claro, no vamos a decir ahora que los osos polares son simplemente osos pardos blanquitos y que no hace falta que los protejan, ¿no? Porque es la misma especie, ¿no? Pues sería catastrófico, pero ya veis el debate de lo que es una especie en biología se puede ahora llevar hasta donde quieras porque tenemos más información, ¿no? No solo encontramos híbridos entre humanos y denisovanos y entre humanos y neandertales, sino que ellos mismos también se cruzaron. Y en la misma cueva de Denisova, parece que todo ocurre en Denisova, es una cueva muy grande y que estaba probablemente situada en el límite de la distribución de los denisovanos y de los neandertales. Y entonces en los límites de distribución en las especies actuales es cuando ocurren estos entrecruzamientos. En el 2018 encontraron un hueso que tiene muy mala pinta, como veis, es el que hay en la izquierda abajo. O sea, para tener ADN no hace falta tener un gran aspecto. En realidad es un hueso que una hiena pues, ingirió y después excretó, por decir así. De manera que pues, es el hueso de una persona que o bien murió y fue devorada por una hiena o bien directamente fue devorada por una hiena. La cuestión es que este hueso, que le han llamado Deni por Denisova, corresponde a un híbrido entre un neandertal y un denisovano. Es decir, no sé si híbrido es cuando son especies distintas, vamos a decir una de ancestralidad mezclada, en concreto una mujer neandertal y un hombre denisovano. La mitad de su genoma es neandertal y la mitad es denisovano. Es decir, es un descendiente de primera generación. Fijaos qué raro, ¿no? Encontrar justo una persona, bueno, un pequeño fragmento de hueso de una persona que corresponde a un acontecimiento así, ¿no? La cosa interesante es que a medida que hemos ido recuperando más genomas de humanos modernos del Paleolítico superior, es decir, estos humanos modernos se entrecruzan con neandertales
hace 45.000 años en el Oriente Medio, en algún sitio, no sabemos dónde, y después entran en Europa hace unos 45.000 años, y uno de los más antiguos, que es este yacimiento de Bulgaria, que se llama Baško-Kiro, no sé cómo se pronuncia, Baško-Kiro, resulta que hay restos de 5 individuos que han podido ser recuperados. Estos individuos son claramente humanos modernos, no son neandertales, pero resulta que al menos 2 de ellos tienen un antepasado reciente neandertal. Apenas se puede, difícil de calcular, pero por ejemplo el de abajo, que tiene, estos son todos los cromosomas, y están pintados en azul los fragmentos neandertales, el de abajo al medio, fijaos que tiene una cantidad significativa de neandertal. Se puede estimar que unas 6 generaciones atrás, uno, por tanto, no sabría si es un retatarabuelo o algo así, pues era un neandertal. Es decir, esto es una hibridación distinta, que en este caso estos humanos del Paleolítico Superior no son antepasados directos nuestros, sino quizá tendríamos más genes de neandertal. Y este es otro humano moderno, el de la izquierda, en una cueva de Rumanía que se llama Peștera Cuoase, y a la derecha un neandertal. Es un humano moderno un poco rarito, vamos a decir así, tiene una pinta un poco de neandertal, y cuando se recuperó el genoma, no de este individuo, sino de una mandíbula, del mismo yacimiento con la misma datación, casi 40.000 años, lo que se encontró es que tenía casi un 9% de neandertal, y en este caso también el resultado de tener un antepasado neandertal entre 4 y 6 generaciones atrás en su pedigrí familiar. Nuevamente, otra hibridación, otro encuentro entre estos humanos modernos ya en Europa y neandertales que todavía estaban allí, que debían ser los últimos neandertales, porque después de 40.000 años aproximadamente no encontramos restos neandertales, ni tampoco encontramos la industria lítica musteriense típica de los neandertales. Pero lo que quiero decir así es que ahora disponemos de quizá 10 genomas de humanos modernos del Paleolítico Superior, y la mitad de ellos tienen un antepasado reciente neandertal. Eso significa que seguían encontrándose y seguían cruzándose. Una cosa sorprendente es que lo que no hemos encontrado hasta ahora es un neandertal que tenga un antepasado humano moderno cercano en su familia. Es decir, todos los encontramos en individuos humanos modernos. Podría ser que esto fuera indicador de algún tipo de comportamiento, de aceptación cultural. A lo mejor los humanos modernos aceptaban cruzarse con neandertales, aceptaban tener antepasados neandertales. En cambio, los neandertales, al parecer, no tenían la misma, quizá no tenían la misma flexibilidad cultural, porque realmente no lo hemos detectado. La historia de los neandertales tampoco es una historia tan simple, es decir, no es que aparezcan y estén allí en Europa durante medio millón de años para extinguirse y ya está, sino que tienen su propia historia evolutiva, que a medida que vamos estudiando vamos reconociendo su complejidad, incluso genética. Uno de los resultados más sorprendentes en su momento fue que recuperaron ADN mitocondrial de un individuo de cima de los huesos, que hemos dicho que estaba datado en cerca de 400.000 años. El ADN mitocondrial se transmite por línea materna, es un pequeño genoma circular que está en las células. No es el genoma nuclear, tiene mucha menos información, pero precisamente por eso es más fácil de recuperar. Y cuando hicieron este árbol filogenético que veis, con el genoma de cima de los huesos, este triángulo rojo arriba, con los genomas denisovanos y los neandertales y los de los humanos modernos, lo que encontraron es que el genoma mitocondrial de cima de los huesos era denisovano.
Es realmente extraño pensar, porque los denisovanos habíamos dicho que estaban en Asia, pero al parecer hace 400.000 años pues estarían quizá por toda Eurasia y los mitocondriales neandertales todavía no habrían llegado. Cuando se han recuperado datos del genoma nuclear del mismo individuo, de encima de los huesos, se ha visto que estaba en el linaje neandertal. Por tanto, sería una mezcla curiosa de un mitocondrial denisovano, probablemente anterior, de un sustrato euroasiático anterior, y un genoma que iría en la línea de los neandertales. Esto después se confirmó también con un hueso encontrado en Alemania, en Hollenstein. Creo que no se ve muy bien, pero es un hueso que nuevamente prácticamente no tiene información morfológica, y lo que se vio es que los neandertales parecen tener algún tipo de llegada de África anterior a la especie de humanos modernos. Si veis abajo, el panorama sería parecido a este. El linaje que lleva a nuestra especie se separa del linaje de los neandertales y de los denisovanos hace quizá entre medio millón de años y 700.000 años. Y después los neandertales y los denisovanos se separan unos de otros hace quizá unos 300 y pico, 450.000 años. Otro estudio posterior, en este caso creo que la parte interesante es que estaba hecho en base de ADN recuperado en los sedimentos, la mayoría de la Galería de las Estatuas, también en Atapuerca. Es decir, que se conserva ADN en el suelo de algunos yacimientos. Es una técnica muy difícil y además vas a ciegas, porque al menos si tienes un hueso, pruebas si ese hueso tiene ADN. Si no tiene, pues lo dejas, y si tiene, pues puedes seguir. Pero en el caso de un yacimiento, pues te ves obligado a muestrear toda la zona y tomar pequeñas muestras del suelo para ver si hay ADN de los que estaban en el momento, en esa cronología, habitando allí, y no sé, pues no sé qué estarían haciendo, desangrándose o orinando o haciendo algo en el suelo para que quedara su ADN, ya digo, sin restos óseos de ningún tipo. Y lo interesante es que se detecta una migración dentro de los neandertales. Como digo, los neandertales no aparecen, existen y se extinguen, sino que tienen su propia historia evolutiva, igualmente compleja. Lo que se ve es que los últimos neandertales en Europa provienen de una migración desde el este, desde la zona de Siberia. Neandertales que están en Siberia, después de hace unos 100.000 años, migran hacia el oeste de Europa, y esos son los últimos neandertales que se encuentran los humanos modernos, estos que hemos dicho. Volviendo un poco a lo que he comentado antes, esta especie de red cada vez se va complicando más. Creo, de hecho, que aquí no están todas las flechas representadas. Os han puesto el porcentaje de genoma que pasa de un linaje a otro, como veis, estos 3%, 2%, 6%. Por tanto, creo que hay que intentar visualizarlo de otra manera, no sé exactamente cómo, habría que hacer como una especie de red, mucho más difícil de visualizar, pero creo que sería más justo. Y, como digo, pues huir un poco de estas representaciones arbustivas y, desde luego, de estas escalas de progreso, ¿no? Donde una forma va sustituyendo a la anterior. Lo que hay que pensar es en toda gente andando al mismo tiempo e interconectándose, y aún así acaban siendo distintos. Los neandertales, tanto genéticamente como morfológicamente, nosotros somos distintos de ellos. Hasta aquí hemos visto cuestiones de genética de poblaciones, de entrecruzamientos, pero en realidad podemos estudiar más cosas desde la genética, y me interesa destacar algunas.
Una es la diversidad genética de los neandertales. Ahora lo que sabéis que estamos en un periodo de extinción masiva de especies. Según los biólogos, estamos entrando en la sexta extinción masiva. La anterior fue la que acabó con los dinosaurios, entre otras cosas. Y eso significa que hay muchas especies en el mundo natural que se encuentran en declive, algunas desde hace algunas décadas y otras desde hace miles de años. Lo que se ha visto es que genéticamente la señal de un declive demográfico se manifiesta en los genomas. Los genomas van perdiendo diversidad porque al final la especie tiene pocos, en algunos casos, centenares de individuos que se cruzan entre ellos sistemáticamente y eso crea unas señales genéticas que son discernibles, que nosotros denominamos rows, que son segmentos de cromosoma donde no hay variación. ¿Sí? Cuanto más largos son estos segmentos que no tienen variación, más consanguínea es la especie o el individuo. En este caso estamos hablando de individuos. Por tanto, si un individuo es descendiente de un matrimonio consanguíneo, tendrá una sección que se puede determinar de cromosomas que no tienen ningún tipo de variación entre las dos copias de cada cromosoma. Recordad que recibimos una copia del padre y una copia de la madre. Cuando una especie está en declive, lo que ocurre es que tenemos muchos pequeños fragmentos de cromosomas que los recibimos del padre, los recibimos de la madre, y cuando los ponemos juntos no son idénticos, sencillamente porque compartimos muchos antepasados comunes atrás en el tiempo. Cuando comparamos especies actuales de primates que están en peligro de extinción porque están en declive demográfico, con estas señales en neandertales y denisovanos, lo que vemos es que denisovanos y neandertales tienen muchos más fragmentos de estos sin variación, por tanto, ahora los consideraríamos una especie en peligro de extinción. Si no supiéramos que son neandertales y a mí me enseñaran esta gráfica, vería que están peor, vamos a decir así, que los bonobos y que los gorilas de montaña, etcétera, y por tanto diría, ostras, es una especie de primate que está claramente en peligro de extinción. Si miramos arriba, este Altai es un neandertal, también de la cueva de Denisova, que se le llama Altai. Este individuo lo que tiene es consanguinidad. Es un caso distinto dentro de los neandertales. No solo es endógamo, sino que es consanguíneo, como veréis. Pero creo que es una idea interesante. Es decir, los neandertales fueron pocos, probablemente durante centenares de miles de años. Fueron poblaciones que vivían en una zona extrema, con densidades poblacionales muy bajas, y eso a la larga lo que implicaba era estas señales de falta de diversidad genética. Este es el individuo que os he dicho, del Altai, en el cual arriba podéis ver el cromosoma 21, por ejemplo. Hay una sección enorme de este cromosoma. Esta línea plana significa que entre las dos copias del cromosoma 21 no hay variación en absoluto. Hasta el punto de que este individuo se puede estimar, hay varias combinaciones posibles, a ver cuál es peor, digamos. Podría ser descendiente de medios hermanos, dobles primos, dobles primos, esto es realmente una combinación complicada. Sobrino, tío, sobrino, sobrina, así, tío, sobrina, porque si no, tío, sobrino, complicado, o abuelo, nieta. No dudo que pueda ser posible, esta gente no vivían muchos años tampoco. Es decir, claramente lo que nos encontramos aquí no solo es una especie en peligro de extinción, sino que algunos individuos acaban cruzándose con familiares, probablemente porque no hay alternativas. Otra cosa que podemos estudiar a partir de la genética, curiosamente, es la estructura social. Eso lo vimos nosotros en el Sidrón, lo publicamos en 2010 a partir del ADN mitocondrial.
La idea es muy simple, tienes un grupo familiar, lo que teníamos en el Sidrón eran un grupo familiar de 13 individuos que, digamos, por un accidente acabaron enterrados en el mismo yacimiento de manera simultánea. Por lo tanto, tenemos como una foto de un grupo neandertal y cuando miramos el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, lo que vimos es que las mujeres tenían mitocondriales distintos y los hombres tenían el mismo mitocondrial. La idea es que si la estrategia social de un grupo de cazadores-recolectores fuera matriarcal, lo que esperaríamos es que las mujeres tuvieran el mismo ADN mitocondrial, porque se transmite por línea materna. Pero aquí lo que encontrábamos era justo al contrario, y la inferencia era que eran grupos patriarcales, en los cuales esto se ha descrito todavía en grupos cazadores-recolectores actuales, en los cuales lo que ocurre es que la mujer se mueve entre grupos, las mujeres, y los hombres permanecen en el grupo donde han nacido. Esto se conoce como patrilocalidad. En mi caso, yo me fui a Sabadell, que es donde vive mi mujer, o sea que yo he hecho justo lo contrario. En la cueva esta de Chakirinskaya, en las montañas Altai, hace 4 años publicaron 12 genomas neandertales y en los cuales confirmaron este patrón con datos nucleares, por tanto datos genómicos más amplios, el patrón que nosotros habíamos descrito previamente en la familia del Sidrón. Es decir, lo que encontraron era que el cromosoma Y se transmite de padres a hijos varones, digamos, era idéntico en los hombres de ese yacimiento y en cambio las mujeres tenían linajes distintos de ADN mitocondrial. Nuevamente, la interpretación social de estos datos genéticos es movilidad de mujeres entre clanes, entre grupos, mientras que los hombres permanecen en el grupo donde han nacido. Obviamente esto tiene también implicaciones de tipo social. Una mujer pues, que entra en un grupo donde no conoce a nadie, se encuentra en una situación distinta en cuanto a términos, digamos, de relaciones de poder que el hombre que está rodeado de sus familiares, ¿no? En los grupos actuales esto también se puede ver genéticamente y en cuestiones en yacimientos prehistóricos donde ahora estoy trabajando también se puede discernir. Hay necrópolis donde las mujeres no tienen a ningún hermano, hermana, padre o madre, no tienen ningún familiar, lo que tienen son hijos. En cambio los hombres están enterrados en estas necrópolis donde tienen los padres, los abuelos, los hermanos, etc. Un par de consideraciones sobre la península ibérica, porque en realidad es un sitio muy interesante para los neandertales por diversos motivos. Todo parece indicar que los humanos modernos entran, como hemos visto en el caso de Rumanía y de Bulgaria, en Bakoquiro, entran por el este, donde previamente se han cruzado con neandertales, y por tanto se expanden desde el este de Europa hasta los confines de Europa. Es lógico pensar que la península ibérica fue el último sitio, quizá donde hubo neandertales. Y por tanto podríamos encontrarnos realmente los últimos neandertales, los últimos yacimientos neandertales. En realidad no hace falta encontrar los últimos neandertales porque, como hemos visto, estos humanos modernos que entran a la que pueden y encuentran algún neandertal se cruzan con ellos. Es decir, que en realidad podríamos encontrar un último neandertal que fuera virtual. Podríamos encontrar un humano moderno en Europa, en la península ibérica, vamos a decir, quizá datado en, no sé, 35.000 años, que pudiéramos ver que 4 generaciones atrás, o 5 o 6, pues ya tiene un antepasado neandertal. Sería un neandertal virtual. No necesitamos ni tener el neandertal en sí. Podremos ver esta señal probablemente en un humano moderno. Estos son los yacimientos de la península ibérica donde
se ha recuperado datos genéticos, datos genómicos de neandertales. La mayoría bastante pobres, excepto en el yacimiento del Sidrón, que como ahora veremos es el que ha dado de lejos más datos genéticos. No sé muy bien por qué, en realidad hay 2 o 3 yacimientos como Valdegova o Cova del Gegant, donde solo se han publicado unas pequeñas secuencias de ADN mitocondrial y nunca se ha ido más allá. No sé si es que no se ha probado o no había ADN nuclear conservado, que siempre es más difícil. Después hay los yacimientos de Gibraltar, que es una península ibérica, pero están en el Natural History de Londres, por motivos obvios. Después los que he explicado del yacimiento de Atapuerca, pero sin duda los que han dejado más datos genómicos son los del Sidrón. Este es a la derecha, como veis, este protocolo de anticontaminación que pusimos en marcha una vez vimos que se podía controlar. Y a la izquierda veis al arqueólogo Marco de la Rasilla hablando, enseñándole el yacimiento al premio Nobel Svante Pääbo cuando visitó el yacimiento en el año 2007. Y esta es una pequeña lista de, sobre todo, esta muestra, la mejor conservada del Sidrón. Nuevamente, como veis, no tiene que tener un gran aspecto, lo que tiene que tener es ADN. En realidad es un pequeño fragmento bastante feucho, vamos a decir, pero de esta muestra, que se llama 1253, tenemos increíblemente pues, el genoma a una cobertura baja, que se publicó junto al genoma neandertal en este trabajo en el 2010. Tenemos obviamente el mitocondrial completo, tenemos el exoma completo, que esos son todos los genes que codifican por proteínas, cerca de 20.000 genes en nuestro genoma, esto está entero en este individuo. Tenemos el cromosoma 21, que es el más pequeñito, y el cromosoma Y entero, que es también el cromosoma después del 21, el más pequeño. Curiosamente, el cromosoma 22, aquí 22 cromosomas, el 22 no es más pequeño que el 21, porque cuando se clasificaron, pues se equivocaron con esto, y entonces el 22 es un poco más largo que el cromosoma 21. Lo digo por si alguien dice qué pasa con el 22. Y finalmente, estamos en disposición de investigar toda esta información genética de los neandertales desde un punto de vista que denominamos funcional. Es decir, ya he dicho que hay muchas dificultades en entender qué hace un determinado gen, o cómo ese gen repercute en el individuo final o en la función final. Es muy difícil porque tienes claro, un gen aislado, pero los genes se tienen que integrar en una maquinaria celular para ver qué hacen, cómo funcionan. Y entonces tenemos diversos estudios que lo que han hecho es explorar a nivel funcional qué podemos conocer de los neandertales. Este es un estudio pionero que hicimos también a partir de datos del Sidrón. Es un estudio realmente bonito. Lo que hicimos es recuperar un fragmento de un gen que se llama MC1R, lo siento por los nombres de los genes. En este caso sí que sé qué significa, es melanocortin receptor 1, es un receptor de la melanocortina, es un pigmento que tenemos, sobre todo se expresa en el pelo, pues ya me cuesta verlo, pero este gen en los individuos pelirrojos tiene 3 mutaciones, a veces una en los 2 cromosomas, una en un cromosoma, 2 en los otros cromosomas. Estas 3 mutaciones explican más del 90% de los individuos pelirrojos. Si hubiera un pelirrojo, lo siento porque no veo si hay un pelirrojo en la sala, pues tiene una de estas 3 mutaciones. Si hacéis un test genético, os dirán, enviando una muestra de saliva, os dirán, usted es pelirrojo. Pero encontramos en este gen una mutación distinta que no está en los humanos modernos. Y por tanto había la dificultad de saber si eso significaba que algunos neandertales también eran pelirrojos, porque no había forma de saber cuál era el impacto de esa mutación en la expresión del gen, no en el gen en sí. Ya se veía que era un cambio de aminoácido, por tanto podía ser importante,
pero a lo mejor pues esa mutación en un gen normal pues se expresaba el gen y el pelo quedaba de color oscuro. Entonces lo que hicimos es poner melanocitos, células pigmentarias en cultivo, y les introducimos esta mutación y hicimos que se expresaran. Esta proteína lo que hace es interaccionar con otra proteína y entonces, dependiendo de este grado de interacción, se produce un pigmento u otro. Lo que ocurre con los individuos que tienen estas tres mutaciones distintas en el MC1R es que cuando interaccionan con la proteína agonista, que es la MSH, el nivel de interacción baja y eso genera este pigmento rojizo. Cuando no hay estas mutaciones, la interacción es distinta y entonces se genera un pigmento oscuro o castaño. Y lo que vimos es que nuestra mutación neandertal tenía una caída de función, digamos, de interacción con la otra proteína al mismo nivel que las mutaciones que en los humanos modernos producen el pelo rojo. Por tanto, la inferencia es que habría neandertales que tendrían el pelo rojizo. Lo que pasa es que después se han ido secuenciando más y se ha visto que algunos tenían otras mutaciones en este gen y otros no tenían ninguna mutación. Por tanto, aparentemente a nivel de pigmentación probablemente habría neandertales con los mismos tipos de color de pelo que tenemos nosotros. Pero en este caso, como digo, fue el primer ejemplo de lo que se podía hacer a nivel funcional y de una cierta semejanza en el color del pelo, pero por motivos genéticos distintos. Ahora lo que se está haciendo es distinto, con técnicas más sofisticadas. Una de las cosas que se hacen es crear pequeños organoides a partir de células madre a las cuales se han introducido versiones de genes neandertales. Y esas células se diferencian en estos cerebritos. Estas bolitas que veis de color blanco son mini cerebros. Obviamente esto se tiene que hacer así, no se puede hacer experimentos con humanos vivos ni nada de esto, por lo tanto hay la dificultad después de interpretar qué es lo que se está viendo, pero básicamente se han hecho estas aproximaciones con estos mini organoides que tienen en este caso una versión del gen NOVA1, la versión neandertal del gen NOVA1. Claro, cuando tienes este mini cerebro, después lo que puedes hacer es estas técnicas de visualizar qué zonas se activan, qué zonas del organoide están funcionando, tienen más actividad neuronal, etcétera, que otras. Por ejemplo, en la izquierda tenemos un mini cerebro humano y a la derecha un mini cerebro neandertal. Todo esto parece ciencia ficción, pero se puede hacer no solo con neandertales, con otras cosas. Y lo que se ve es que el mini cerebro neandertal tiene menos conexiones neuronales aparentemente que el mini cerebro humano y es una conformación también un poco más irregular. Claro, ¿qué significa esto? A nivel interpretativo es complicado. Aquí tenéis el resultado dibujando un esquema con las neuronas y las conexiones neuronales. El cerebro de un ratón, el cerebro de un neandertal y de un humano moderno, parece haber menos interconexiones neuronales en los neandertales que en los humanos modernos. ¿Qué significa eso realmente? A mí me cuesta de interpretar. No, podrían ser diferencias cognitivas, no creo que se pueda decir que eran menos inteligentes. Sencillamente hay una dificultad, creo yo, interpretativa en este tipo de estudios. Pero bueno, es un poco la tendencia de intentar ir un paso más allá para entender, al fin y al cabo, qué significan estos cambios entre los dos linajes. Bueno, y nada, solo quería acabar con algunas reflexiones, que es lo que quería explicar básicamente.
Estas técnicas ómicas están proporcionando una imagen nueva de los neandertales y de los humanos del pasado. Es una imagen limitada porque tenemos, como digo, pues como he dicho, quizá 12 genomas neandertales. Yo creo que la mayoría de muestras neandertales se han probado ya. Eso significa que, a no ser que aparezcan algunos nuevos, que sin duda aparecerán, pues siempre tendremos una visión limitada, vamos a decir así, de los neandertales, al mismo tiempo fascinante, porque la ventaja principal es que esta información se puede cotejar con otros tipos de informaciones que están disponibles, morfológicas, arqueológicas, etc. Es una luz distinta, digamos, un foco distinto de los focos que teníamos puestos sobre el pasado. Puede argumentarse que además desde un punto de vista objetivo es más objetivo, porque es una secuencia de ADN en la cual sale la secuencia que sale, a pesar de lo que yo quiera que salga, digamos, y además más masiva. Una de las aplicaciones creo que es decepcionante, la idea esta de que esperábamos encontrar grandes diferencias entre nosotros y los neandertales, quizá algún gen que nos ayudara a entendernos como un organismo superior, superinteligente, el gen del lenguaje, cosas de estas. Yo creo que en ese sentido es erróneo. El listado de genes es muy pequeño, como he dicho, que son distintos y además son difíciles de interpretar. Son genes a veces relacionados con el metabolismo, con el sistema inmunitario, lo cual tiene lógica, ¿no? Pero no es aquella definición simple y que esperanzadora de ver que los humanos somos superiores en un sentido o en otro. Obviamente después habrá complejidades sobre la regulación génica, como he dicho, más difíciles de interpretar. Hemos visto que ha habido hibridaciones entre los diferentes linajes en diferentes momentos, en diferentes sitios, entre diferentes gentes, en oportunidades distintas. Pensad que tenemos solo de humanos modernos en el rango de 40.000 años, tenemos quizá 10 genomas y la mitad de ellos muestran señales de hibridación con neandertales en el pasado inmediato familiar. Por tanto, está claro que estas hibridaciones son un fenómeno prevalente, no son la excepción. No tiene ningún sentido que por azar encontremos los 7 u 8 humanos modernos que se hibridaron con los neandertales. Claramente es un patrón. Y eso, interesante también, en algunos casos probablemente afectaron a un individuo, yo qué sé, a lo mejor el individuo de Oase, que no tiene descendientes actuales, no es nuestro antepasado directo, pero tiene un tatarabuelo neandertal, pues es una hibridación que solo acabó en un par de individuos quizá, pero en cambio otros acabaron en literalmente miles de millones de personas. Habría que calcular ahora cuántos humanos modernos existen fuera de África. Creo que en África hay como 700 millones de personas actualmente. Eso significa que quizá hay 7.000 millones de personas en el mundo, 6.000 millones que tienen genomas, parte del genoma neandertal. Aunque sea un 2%, este 2% varía un poco y se ha estimado que eso significa que cerca del 40% del genoma neandertal está todavía dando vueltas por el mundo, porque somos casi 7.000 millones en estos momentos, ¿no? Es una idea curiosa, es decir, ellos se han extinguido, pero en cierta manera siguen presentes. Claro, somos el producto de genes neandertales que probablemente nos ayudaron a adaptarnos a estas condiciones euroasiáticas mucho más rápido de lo que habría ocurrido. Ellos estuvieron allí centenares de miles de años. Nosotros nos adaptamos así, cruzándonos con ellos y seleccionando algunos genes que nos ayudaron a adaptarnos más rápidamente. Lo que ocurre es que algunos de estos genes ahora nos perjudican, claro, lamentablemente, pero no es culpa suya tampoco, ¿no? Y después, como idea, creo que irán apareciendo en los próximos años estos estudios funcionales hechos con organoides, hechos con ratones transgénicos probablemente, que intentarán entender la magnitud funcional de los cambios que hemos descrito y que hemos encontrado entre humanos modernos y neandertales y también entre denisovanos y nosotros mismos. Y ya está, si queréis lo dejo aquí y si alguien tiene preguntas, pues encantado. Gracias. Hola, muchísimas gracias, Carles, por la intervención.
Quería preguntarle, en un ensayo que he leído de Carbonell, el último ensayo que publicó, dice que le preguntó a usted en una entrevista que si sería posible desextinguir a un neandertal y usted dijo que sí. Entonces me gustaría que, si puede ampliar la información, es en el ensayo de Edward Carbonell, publicado ahora en enero de este año, del 2025, cuando dice, le leo literalmente, aquí dice: le pregunté a mi amigo, colega y prestigioso genetista del Instituto de Biología Evolutiva, Carles Lalueza, si era posible desextinguir a un Homo neanderthalensis, y me quedé estupefacto cuando me dijo que sí. Son palabras importantes cuando vienen de un experto que ha trabajado de manera continuada sobre el ADN fósil, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentase un poquito esta idea, si es posible. Sí, no me acuerdo de esta conversación. Seguro que no fue exactamente. Página 113 del libro de la caverna del cosmos de Carbonell. Bueno, no lo sabía. A ver. Gracias. Lo primero, ahora está de moda la desextinción. De hecho, está de moda porque hay una empresa privada norteamericana que se llama Colossal Bioscience, que va anunciando cosas que no tienen ningún fundamento, digamos. Como siempre en estas cosas, primero deberíamos ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, qué significa desextinción. Si significa traer a la vida una especie extinguida, ya digo yo que no es posible, aunque en realidad diría que la definición nunca ha sido así. La definición de técnicas de desextinción, si la entiendo bien, se trata de recrear una especie extinguida transformando con edición génica, es decir, cambiándole los genes a una especie emparentada a esta especie extinguida. Esto es solo desde un punto de vista conceptual, ya no digo porque en el caso de los seres humanos no se puede experimentar, digamos, está prohibido experimentar con humanos, ¿no? Por lo tanto no se podría hacer, pero claro, probablemente tampoco se podría hacer ni con elefantes ni con mamuts, porque digamos, para hacer un mamufante deberías coger un elefante asiático e irle cambiando algunos genes para que fueran genes de mamut. Y aquí la dificultad está no solo en por qué haremos una cosa así, sino cuántos genes es necesario cambiar para que aquello sea más un mamut que un elefante. En el caso del mamut y el elefante, el genoma está bien conocido. Si solo cogemos los genes codificadores de proteínas, que podría ser debatible si solo hay que coger eso, creo que son 1500 genes, por tanto habría que hacer 1500 cambios para que aquello empezara a recrearse como un mamut. En el caso que anunciaron en Colossal Bioscience hace un mes o así, de que habían traído de vuelta el direwolf, que aquí creo que lo han traducido como lobo gigante, habían cambiado 14 genes de una lista también enorme de varios miles de genes. Por tanto, eso lo que es un lobo a la cual le han cambiado, creo que 14 genes, porque tampoco está publicado científicamente. Entre ellos le han cambiado el gen del pelaje, le han puesto un pelaje blanco, que por la serie de Game of Thrones, pero no porque sepamos de qué color era el direwolf, ¿no? Eso es claramente una maniobra comercial. Está muy bien por ellos, yo no de esto. Pero sí que podríamos discutir, ya sé que ahora está un poco fuera del rango de la conferencia, pero podríamos discutir hacer algún experimento de desextinción en algunos casos concretos. Es decir, ya digo, por ejemplo, imaginemos un polinizador que se ha extinguido, un insecto polinizador, y que estaba muy especializado, y ahora hay una serie de plantas que no tienen a nadie que las polinice y por tanto están en riesgo también de extinguirse. Pues a lo mejor podríamos tomar
una especie emparentada del polinizador extinguido, modificar algunos cambios para que fuera más adaptable a esa especie e intentar, digamos, que no se extinguiera la especie de planta, por ejemplo. Es decir, una idea de restauración ecológica que creo que sería defendible en algunos casos, no en el caso de los direwolves, ni del mamut, ni de los neandertales, por supuesto. Eso podría ser otra cosa es aprovechar estas técnicas, no es exactamente desextinción, pero viendo el cambio climático, aprovechar estas técnicas para modificar algunas especies para que sean más adaptables a las condiciones climáticas que nos vienen encima y evitar así que se extingan, es decir, hacerlas más resilientes. Porque hay muchas especies que simplemente o sea, van subiendo, a medida que aumenta la temperatura, van subiendo por las montañas, pero a veces la montaña se acaba, ya no hay más donde subir. Se acaban los Pirineos y la especie se extingue. Es decir, podríamos modificar genéticamente algunas especies con genes que supiéramos que los hacen más resilientes a las temperaturas, por ejemplo, para que sobrevivieran al cambio climático y no esperar a que se extingan como pasará en los próximos años. No es exactamente desextinción, pero es una modificación genética que se podría discutir. Perfecto. Yo tengo una pregunta, sí, que cuando hablabas de la selección positiva y negativa de algunos genes, ¿la selección positiva y negativa de algunos genes? ¿Ahí sí? Vale. ¿Qué es lo que hace que esa selección natural actúe? ¿Cuánto tarda en producirse en una población? ¿Y cómo se transmite? ¿Cuánto tarda en transmitirse de padres a hijos o en generaciones, más o menos? Ya, eso es fácil de observar a posteriori. Cuando ha habido una selección positiva, deja una huella genética discernible, que es una falta de variación alrededor del gen, de la variante genética que ha sido seleccionada. Y por tanto se puede estimar cuántos miles de años hace que aquello ha sido fuertemente seleccionado por el número por la extensión y el vacío de otras mutaciones alrededor de ese gen. No sé si me he explicado bien. Pero claro, cómo ha sido ese proceso, creo que es más difícil. Claramente para ser seleccionados, tienen que ser mutaciones que tengan una ventaja selectiva obvia que hace que el hecho de tenerla, al fin y al cabo, siempre consiste en tener más descendientes que otros. Es decir, que te permitan sobrevivir, que te permitan tener más hijos, que a su vez tendrán esa mutación. Un ejemplo muy reciente es el que he comentado antes de la lactasa, la capacidad de digerir la leche en la vida adulta, que se ha llegado a fijar en los últimos escasamente 3.000 o 4.000 años en el norte de Europa, especialmente en Inglaterra y en Escandinavia. Por tanto, claramente era una ventaja, incluso en periodos muy recientes, tener la capacidad de digerir la leche. Yo tengo en un cromosoma tengo la mutación y en el otro no. En la península ibérica, alrededor del 30% de la gente no puede digerir la leche. Algunos de los que estáis aquí seguro que entendéis lo que os hablo. Yo tengo una mutación, puedo digerir un poco, pero probablemente la mutación tenía un abuelo inglés y allí está fijado en el 100% de la población inglesa. Bueno, ya no sé, digamos, la población inglesa que lleva tiempo en Inglaterra, pues está fijada, es una mutación que está fijada. Eso ha ocurrido en pocas generaciones porque probablemente en la Edad Media, pues, o incluso antes, en la Edad del Hierro, el hecho de poder, si tenías una vaca o una cabra, ir bebiendo leche, te permitía sobrevivir al invierno, a lo mejor cuando todas las cosechas fallaban y si no tenías, pues te morías. Es decir, tiene que haber algún mecanismo realmente fuerte para que sea seleccionado tan rápidamente. Y esos, claro, estos genes que hemos recibido de los neandertales y que han sido seleccionados tienen que tener alguna de estas ventajas, porque si no, no tendría sentido. Ahora son desventajas, por lo tanto, ahora quizá las estamos purgando, ¿no?, de la población. Si es un gen que nos provoca trastornos cardíacos, pues en el fondo lo que estamos haciendo es purgándolo, ¿no?, dependiendo de en qué momento de la vida
el gen se manifiesta realmente negativo, ¿no? Si has tenido hijos, ¿no? Porque es un problema también. Claro, hay genes que manifiestan su componente, vamos a decir así, desfavorable una vez estamos en la vida, en la vejez, y entonces pues son genes que nos provocan a lo mejor pues trastornos neurodegenerativos, pero son los mismos genes que nos ayudaron a sobrevivir cuando todavía podíamos tener hijos. La evolución solo entiende de descendencia, ¿eh? Lo que te ocurre una vez ya te has reproducido le importa un poco, importa muy poco. Es decir, que son unos mecanismos muy complejos y hay que mirarlos en cada caso. No sé si he contestado un poco. Buenas tardes. Le quería preguntar por una noticia que salió hace unos meses sobre unos restos de neandertal que encontraron por la zona del Ródano, que bautizaron Thorin. Y bueno, eran unos restos, los dataron hace 40, 50.000 años y decían que llevaba 50.000 años sin cruzarse con otros neandertales. Entonces, bueno, preguntarle un poco, aquí se cruza todo el mundo, pero estos no se hablaban con nadie. Una buena pregunta, pero mi respuesta es que soy bastante dudoso de esta interpretación. No veo que tenga sentido que pueda haber un linaje neandertal en Francia, precisamente, donde hay tantos neandertales, sin cruzarse con ellos. Yo creo que aquí hay un problema de análisis o de interpretación. Tengo la sensación que se busca un poco un mensaje y se fuerza este mensaje. No pondría la mano en el fuego por Thorin. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta inicialmente sobre cuando ha dicho usted los 400.000 años, que es hoy el límite de lo que prevé que se puede recuperar genoma antiguo. Pero luego en esta última slide ha dicho dos cosas que me han sorprendido mucho. En la primera, sobre las técnicas ómicas, ha comentado que hay unos 12 genomas de neandertales y me ha parecido entender que esos son todos. Que ya se han secuenciado todos los genomas, digamos, de neandertales posibles. Y en el punto 3, sobre los humanos modernos, 10 genomas, 50% híbridos. ¿Por qué sobre humanos modernos de hace 50.000 años solo hay 10 genomas? ¿Por cuestiones de que es muy caro o...? No. Gracias. Sí, bueno, ahora no sé cuántos hay exactamente publicados porque depende, quizá hay más, pero depende de la calidad de los datos. Normalmente hablo de genomas de alta calidad, de alto coverage, entonces los números pueden variar un poco. Es una reflexión interesante, es que no sabemos los neandertales que se han probado, que se han intentado, porque en general solo se publican los resultados positivos. Es muy difícil que publicar los resultados negativos. Y entonces yo creo que se deben haber probado quizá 300. Claro, estos 12, 15, los que sea que haya con diferentes calidades genéticas, están datados la mayoría en 40, 50 y alguno de Denisova de 100.000 años, pero son bastante recientes todos. Por tanto, estamos bastante ciegos hacia lo que ocurre en la primera mitad de la historia evolutiva de los neandertales. No hay datos muy antiguos, excepto esos de cima de los huesos. Sobre el tema de los paleolíticos superiores es muy interesante, es que hay muchos menos que neandertales. Los neandertales claramente necesitaban cuevas, abrigos rocosos para protegerse del frío, de los depredadores, lo que fuera. Los humanos modernos pues tienen otro tipo de tecnología, pero en realidad no encontramos apenas, no sé cuántos habría, pero no encontramos tantos restos y se han analizado los que hay y los que han dado resultados genéticos. En este caso, hace años hubo uno que hizo una estimación de 300 neandertales y no he visto nunca una estimación de humanos del Paleolítico superior, pero claramente hay poquísimos. Hola, buenas. Yo quería hacer dos observaciones o dos preguntas también. Una es, si todos los homínidos salieron de África
y ahora mismo los africanos no tienen esa diversidad genética, ¿qué diversidad tienen? Porque se supone que cuanto más diversidad, más posibilidad de mantenerse y de existir, de sobrevivir. Entonces, los africanos tienen mucha más diversidad que Mucha más. todo el resto del mundo junto. Es que no sale de toda África, solo sale en algunas De una poblaciones. Sí, sí. Vale. Es el continente con más diversidad genética del mundo. pero sin duda. entre ellos, o es que no me queda claro, porque si toda Europa, toda Asia sale de África, en África no van y no sé, no me queda claro. O sea, sí. No, salen algunos pocos grupos que Pero después los se que se expanden quedan en por África todo. y los que están en África, si no tienen esa diversidad, Tienen mucha más diversidad en más África. diversidad. Sí, sí, mucha más. Y luego Quizá nada. 10 veces más diversidad. Tú coges dos, esto puede ser difícil de entender, pero genéticamente coges un europeo y un aborigen australiano, o un europeo y un japonés, o un Y ellos tienen más amerindio y un asiático, y son mucho más parecidos que dos africanos que están en el mismo país. Ah, vale. Y nada, y luego una observación sobre la leche, que es cierto que se introdujo la leche con el cuidado de los animales, pero también justamente cuando los humanos empezaron a vivir con los animales fue cuando empezaron a recibir más enfermedades por convivir con ellos. Entonces era como un poco como una contradicción. Dame leche, pero encima enfermo porque... Bueno, es que están separados en el tiempo. Vale. Los animales, los domesticados, están en el Neolítico. Vale, Entonces, vale, vale. aquello Ok. debió, sí estoy de acuerdo, debió ser espantoso realmente, porque todos los virus y bacterias y todos los patógenos Exacto. de todos estos debieron acabar con poblaciones enteras de humanos. Pero la mutación lo que hacían era hacer quesos, y entonces eso sí que lo puedes comer aunque no tengas la mutación de la lactasa. Vale, y una última observación. Vi en un documental hace poco que habían encontrado como a un niño, a un trozo de cráneo creo que era como el primer homínido que fue de los que salieron de África. ¿Puede ser así? O, es que no me acuerdo exactamente qué zona era, pero bueno. Bueno, hay restos encontrados en la zona Era como del el Levante, gen, de Israel. el donde gen que hay... vincula el no homínido con el homínido. Uh-huh. La especie, por así decirla. Sí, es posible. Lamentablemente, las condiciones climáticas del Oriente Próximo e incluso del Oriente Medio son fatales para la conservación del ADN. Sería muy interesante tener individuos de hace 50.000 años en la zona de contacto, desde luego. Hola, gracias. Es una curiosidad. ¿Cuánto de certeza hay cuando nos dicen la inferencia de que la Neandertal, creo que es hembra, ¿no? La Neandertal de Altai tenía padres medio hermanos? ¿Cómo se deduce y con qué certeza? Dado el nivel de calidad del que estás comentando, que es una cosa que a mí particularmente me preocupa, porque se dicen muchas cosas. No, lo que pasa es que la combinación en sí es difícil de hacer. Para empezar, necesitas tener el genoma de alta calidad, porque necesitas poder distinguir un cromosoma del otro. El genoma del Altai creo que está como un 30 o 40X, que significa que por cada eslabón de ADN tienes 30 o 40 copias distintas encima, lo cual es probabilísticamente han podido distinguir los dos cromosomas, el paterno y el materno, muy bien. De hecho, está a más calidad que la mayoría de genomas humanos que hacemos de nosotros, digamos. Lo otro es que estos fragmentos, sin variación, hay diferentes combinaciones familiares que pueden dar un porcentaje parecido. Entonces, ellos no son capaces de decir qué porcentaje es. Pero yo creo que la combinación, sea la que sea, es un poco irrelevante. No sé si eran dobles primos hermanos o eran sobrino, lo tengo que decir mal otra vez, yo qué sé, tía sobrino o tío sobrina. Lo que implica es sencillamente que sus progenitores estaban estrechamente emparentados. Sí, que hay consanguinidad, ¿no?
soy de tu línea de pensamiento. No, para mí no es crítico, pero sí para el periodismo, porque se comenta mucho sobre este tema de la endogamia y se lee, por ejemplo, que no era tan frecuente que eran endógamos, como diciendo, cuidado, no nos alertemos. Y cuando en realidad endogamia la hay en el Sapiens y actualmente. O sea, que es una cosa mucho más común a lo mejor de lo que se admite, ¿no? Entonces, por eso me parecía que se podría tener un tipo de certeza con porcentaje o no se puede. Sí, desde luego. Se puede. Sí. Sin duda. Encontramos algunos en periodos históricos más recientes, algunos individuos consanguíneos en un trabajo que publicamos hace, no sé, quizá 15 días o un mes sobre el Imperio Púnico. Había unos individuos griegos del yacimiento de Villaricos que eran consanguíneos, claramente. También difícil de saber, pero al menos al nivel de primos hermanos. Es decir, la consanguinidad es rara porque yo creo que se intenta evitar, excepto en el caso de familias reales, las dinastías reales, llega un momento que sí, pero claro, no te puedes cruzar, al final no te puedes cruzar con nadie y entonces te cruzas con tu sobrina o cosas así, en algunas dinastías, pero en la prehistoria y en periodos históricos es rara, sí. Es rara. Sí. Estos individuos griegos de Villaricos eran de los pocos que hemos encontrado. Y en la península ibérica yo he analizado ya cerca de 3.000 individuos. O sea, raro. Que no depende de que sean unas muestras más modernas o más antiguas. No. La consanguinidad, claramente, para mi entender, depende de factores culturales, factores sociales. Esto simplemente es una comunidad griega muy pequeña que está en un asentamiento púnico y por lo que sea, mientras los púnicos sí que se cruzan con los ibéricos locales, los griegos no quieren, digamos, al menos durante unas generaciones. Y por lo que sea, creo que claramente, y en el caso de las dinastías también, es un factor político y social. En el caso de este neandertal, no sabemos si es una excepción. Yo lo veo parecido a lo que ocurre en algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, también estuve implicado en el genoma de Copito de Nieve, ese gorila albino que estuvo pobre en Barcelona durante unos cuantos años, y eso también es un caso de consanguinidad, por lo que fuera. Bueno, quizás que no había otro gorila por la zona, no sé. Muchas gracias.